Buenas noches con todos. Bueno, hemos creado este grupo de WhatsApp de la iglesia para poder estar conectados. Sabemos que no podemos reunirnos físicamente, pero tenemos estos medios para poder juntarnos, estar conectados y poder juntos animarnos mediante la palabra. En estos tiempos muy difíciles que estamos pasando, no tenemos la oportunidad de reunirnos e ir a la iglesia para congregarnos, pero podemos ser iglesia en casa. Así es que seamos iglesia. Son tiempos difíciles, situaciones complicadas, momentos complejos, tiempos donde te infunden terror y miedo por cualquier medio de comunicación, como lo estamos viendo. Es algo real que está pasando, lo podemos ver y no podemos negarlo. Situaciones inevitables que estamos enfrentando. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo lo vas a enfrentar o cómo lo vamos a enfrentar? Y para eso te invito a orar en esta noche. Señor, gracias por estar aquí, por juntarnos en esta noche, Señor. Mediante este medio poder comunicarnos, poder escuchar tu palabra, Señor. Seas tú hablándonos, Padre, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, oír tu voz. Necesitamos ser guiados por ti. Necesitamos, Señor, que nos guardes de nosotros mismos, de nuestro propio corazón, de nuestros propios, Señor, intenciones o motivaciones que pueden venir a nuestra mente. Solo tu palabra, Señor, solo tu voz, solo tu luz puede alumbrar nuestro camino para ser direccionados por ti, para ser encaminados, Señor, y hacer tu voluntad y no la nuestra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y es la pregunta, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Vas a confiar en ti mismo? ¿Vas a confiar en tus fuerzas? ¿Vas a confiar en lo que te digan los demás? ¿O vas a confiar en lo que estás viendo? O entre otras cosas más que hoy en día aparecen. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿O cómo lo vas a enfrentar? Ciertamente hay algo que es importante decirlo, que tenemos una naturaleza, que el ser humano se encuentra en una naturaleza que siempre le lleva a mirarse a sí mismo o abrazar lo que nuestra vista nos está mostrando. Y de esa forma nos movemos o nos hemos movido sin Dios, o de esa forma se mueve el hombre sin Dios, caminando de esa forma, mirándose a sí mismo, confiando en lo que Él puede lograr, en lo que Él puede hacer. Y cuando su vista le muestra situaciones o escenarios donde solamente esa persona piensa que es su única esperanza o su única solución, nosotros encontramos en la palabra otra respuesta. La palabra del Señor trae una claridad, la palabra del Señor trae un orden, la palabra del Señor trae una paz que no proviene de este mundo, que no proviene por lo que tenemos o por lo que adquirimos, sino porque quién es Él. Y vamos a poder un poco entender cómo es esta naturaleza del hombre, cómo en situaciones complicadas como la que estamos pasando, cómo se manifiesta, cómo se da a conocer. Y ciertamente la palabra de Dios nos enseña en algunos escenarios cómo se encuentra o cuál es la tendencia del ser humano con esta condición, con esta naturaleza caída por el pecado. Vamos a ir a Éxodo capítulo 14, del 10 al 12. Y para poder, este versículo ya lo hemos compartido el domingo anterior en la iglesia. Pero bueno, Dios nos lleva de nuevo a este versículo a poder recordar lo que pasó acá, lo que pasa en estos versículos, lo que menciona la palabra. Y ciertamente lo que está hablando la palabra del Señor es un escenario donde Dios ya se ha mostrado los milagros, las señales al pueblo de Israel, esclavizado bajo la opresión
de Egipto y donde ya pasó las 10 plagas, donde el pueblo de Israel ya salió de Egipto y se encuentra en esa situación donde está enfrente de ellos un mar, y al voltear la mirada de ellos ven a los egipcios viniendo, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo reaccionan ellos? ¿Qué, qué palabras sueltan? ¿Qué empiezan a ver? ¿Qué empiezan a decir? Y ciertamente ellos han sido partícipes de lo que Dios ha hecho en ese tiempo. Ellos han visto los milagros, han visto lo que Moisés decía, se daba. Y dice la palabra en el verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pareciera que ahí ellos están conociendo a un Dios, al Dios que los ha sacado de Egipto. Pero el verso 11 empieza a cambiar las palabras de este pueblo, o de aquellos que empezaron a hablar, y dijeron a Moisés. El verso 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y vemos acá en la palabra cómo el corazón del hombre empieza a mostrarse de una forma muy, muy, o lleno de incredulidad para con Dios, a pesar que ellos han participado, han experimentado lo que Dios ha hecho delante de sus ojos. Y la palabra nos enseña cómo está el corazón del hombre, cómo se encuentra el corazón del hombre, y ese mismo corazón, o ese mismo accionar que tienen los egipcios, perdón, los israelitas en esos momentos, de esa misma forma, de esa misma manera, hoy en día nuestro corazón puede actuar. Pero ciertamente la palabra del Señor nos guarda, la palabra del Señor nos limpia y nos guarda de nosotros mismos. Un escenario donde ellos, en vez de alabar al Señor y confiar y creer que una vez más Dios, el Dios de ellos, les va a librar, empiezan a murmurar, empiezan a quejarse y simplemente no ven a Dios, sino se ven a ellos mismos. Abrazan lo que su vista les muestra como la única esperanza o como la única solución a la situación que están pasando y no ven a Dios. Y eso mismo pasa hoy en día. Estamos escuchando muchas cosas, estamos enfrentando una situación complicada, cada uno muy diferente que la otra. Y ciertamente no debemos abrazar lo que nuestra vista nos está mostrando, sino creer que realmente Dios tiene el control de todas las cosas. Otro escenario más en Mateo 14, vamos a ir a Mateo 14, verso 22. Y este es un escenario muy conocido. Vamos a leer Mateo 14, Mateo capítulo 14, verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ciertamente vamos a ver acá que el Señor Jesús empieza a mandar a sus discípulos, ¿verdad?, en una barca a la otra ribera. Y vamos a leer el verso 25. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar,
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y el Señor Jesús empieza a soltar la palabra, y cuando él suelta su palabra, es la palabra de Dios. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y es el ejemplo claro que la palabra nos muestra cuando el hombre empieza a andar en la palabra del Señor. Cuando el hombre empieza a hablar en su palabra, cuando él empieza a caminar en su palabra, no en la propia palabra del hombre en sí mismo, sino acá vemos a Pedro caminando en la palabra que soltó el Señor Jesús, y el Señor Jesús dijo, ven. Y Pedro está caminando sobre la palabra del Señor. Ciertamente nuestros ojos, y según lo que dice la Biblia, él está caminando sobre las aguas, pero él está caminando sobre la palabra del Señor y está yendo donde su Señor. El verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. La palabra del Señor nos enseña que cuando el ser humano, cuando el creyente empieza simplemente a dejar de mirar a Dios, o a dejar de mirar a Dios mediante su palabra, a dejar de caminar en su palabra. Pedro estaba caminando, yendo a su Señor, obedeciendo a la palabra que soltó el Señor Jesús. Pero dice la palabra en el verso 30 que él empezó a ver qué cosa, el fuerte viento, ¿verdad? Tuvo miedo. Cuando desviamos nuestra mirada de Dios, no mediante nuestras emociones o sentimientos, sino mediante su palabra, simplemente vamos a incurrir en muchos errores, vamos a ser desviados, vamos a ser distraídos, vamos a escuchar otras voces. Y como dice acá, que Pedro, dice la palabra, comenzó a hundirse. Ciertamente, cuando uno deja de escuchar a Dios mediante su palabra, cuando uno empieza a escuchar otras voces, va a empezar a hundirse y va a empezar a ahogarse. Y va a estar cargado de las cosas que ve, va a estar cargada o cargado de las cosas que está pasando, que está experimentando, porque su única respuesta o su única esperanza va a ser lo que su vista le muestra, mas no va a ser Dios. La palabra nos enseña una verdad, que la única forma de conocer a Dios, de entender su voluntad y de mirarlo a Él es mediante su palabra. El verso 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vemos que el Señor Jesús no lo dejó ahogarse. De esa misma forma, Dios siempre está al cuidado de sus hijos e hijas. Él nunca nos va a dejar ni desamparar. Y ciertamente tenemos un corazón que necesita ser limpiado, que necesita ser iluminado por la palabra. La palabra nos enseña en estos dos escenarios acerca de cómo se encuentra el corazón del hombre. Hemos sido el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y cómo el corazón del hombre se encuentra de esa forma, tiene esa naturaleza, tiene esa condición. En Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nuestro corazón necesita oír a Dios. Tú y yo necesitamos creer y creerle a Él. En estos tiempos que estamos pasando. Y cuando digo ello, no quiero decir que relaciones las cosas de este mundo, las cosas materiales, con tu fe. Porque hemos oído mucho tiempo, o hemos escuchado, acerca de que yo sí creo en Dios, me va a ir bien, voy a tener un trabajo.
Pero ciertamente la fe que dice en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta fe proviene no de este mundo, proviene no del hombre, proviene no de mis experiencias, sino proviene de su palabra. Esta fe que proviene solamente de su palabra. Y Él nos da esa fe, porque es un don de Dios, para ir hacia Él, para depender de Él. La palabra de Dios nos conduce a Él, y no a las cosas de este mundo. La palabra hace aquella obra que nosotros por sí mismos no podemos lograr. La palabra hace una obra maravillosa en nuestro corazón, que nosotros no podemos hacerlo. Es por eso que el hombre necesita un Salvador, necesita ser salvado, necesita ser rescatado de su propia naturaleza, necesita un Señor, necesita ser direccionado y dirigido. En esos tiempos necesitamos, hermanos y hermanas, ser dirigidos, ser direccionados a su voluntad, ser guiados por Él. Dicen Colosenses, vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, verso 1 y 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra nos empieza a mostrar y nos dice, el verso 1, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y ciertamente hemos oído esto, pero es bueno decirlo otra vez. Dice, si habéis resucitado. Y la pregunta es, ¿quién resucita? Realmente uno tiene que estar muerto para haber resucitado. ¿Cierto? Uno no puede estar vivo y decir resucitado. Uno tiene que morir. Y la pregunta que nos hacemos, ¿realmente hemos muerto? Porque un muerto no tiene voluntad. Un muerto no decide qué hacer. Simplemente está muerto o muerta. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ciertamente la palabra nos enseña, la palabra nos muestra y nos dice que cuando somos nosotros resucitados con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba y no de este mundo. Pero es importante entender este punto en el verso 1, donde dice, si habéis resucitado. Porque ciertamente a veces queremos hacer lo que queremos hacer nosotros. A veces queremos hacer lo que nuestra vista nos está mostrando. A veces queremos hacer lo que este mundo nos dice. A veces queremos hacer lo que escuchamos nosotros. Y no consultamos a Dios en todo esto. Si hemos resucitado con Él, ya no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos su voluntad de Él. Pero es un proceso donde la palabra del Señor tiene que abundar en nuestra vida y la palabra del Señor va a hacer esa obra en nuestro corazón. La palabra, ¿sabes lo que hace la palabra del Señor? Hace una obra maravillosa que nos desprende, nos desliga de nosotros mismos, de nuestra propia motivación, de nuestros propios pensamientos, de nuestro propio corazón. Y nos lleva a Él, a escuchar su voz, nos lleva a conocerlo a Él y descansar en esa confianza que es producida por conocerlo verdaderamente a Él, mediante su palabra. Esa confianza que tenemos en Él. Porque si conocemos a Él, vamos a confiar en Él.
Pero si no lo conocemos a Él, ¿cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos? Y Dios nos ha llamado para que tú y yo lo conozcamos mediante su palabra. Así que te animo en este día, en esta noche, y en estos días que vamos a tener un tiempo de palabra, de ir juntos a la palabra, de meditar en la palabra, de que la palabra del Señor abunde en nuestra vida, en nuestro caminar. Ciertamente está pasando algo en parte perjudicial económicamente y en la parte de salud también. A nuestra vista humana se muestra ello. Pero hay que creer y confiar que Dios tiene el control de todas las cosas y ver y poder escuchar su voz en este tiempo y ser dirigidos en qué quiere que hagamos Él. ¿Qué Él nos quiere mostrar? ¿Qué Él nos quiere enseñar? Justamente en estos tiempos hay personas que por esta zona he compartido por mi casa y estamos por reunirnos en su casa de ellos. Tienen un tiempo de palabra. La gente está presta a escuchar. Sé que hay cosas en que pensar, del trabajo, la economía en casa, las cosas que estamos pasando hoy en día. Pero ciertamente la palabra del Señor nos lleva a depender de Él y creer y confiar que Él tiene todas las cosas bajo control. Que la palabra del Señor, hermano, nos guíe en estos días y nos lleve y nos direccione, esa dirección que no proviene de nosotros, esa dirección que no proviene de nuestro juicio humano, sino esa dirección que proviene de su palabra. Y si realmente hemos muerto, ya no hacemos nuestra voluntad, sino la de Él. Pero ciertamente ello es difícil de verlo en nuestro caminar. Y será difícil si no hay palabra en tu vida. La única forma de entender nuestra condición, nuestra naturaleza, que realmente no podemos decir que nuestra vida está alineada a su voluntad si no hay palabra en nosotros, porque ciertamente vamos a salir a millas de la voluntad de Él. Mediante su palabra, esta carne empieza a menguar y empezamos a aprender a oír a Dios y a entender cuál es su voluntad, porque ciertamente hay un camino que Él ha preparado. Según Efesios, ¿verdad? Efesios 2:10 es un versículo que siempre me gusta recordarlo, porque cuando leo este versículo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ciertamente nos ha llamado para hacer su voluntad, para cumplir su propósito. Hay obras en las cuales debemos andar. Y la única forma de poder llegar a ello es mediante su palabra. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 del 1 al 2 nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el verso 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La única forma, hermanos, de poder caminar en las sendas del Señor, de poder caminar en esta vida, es mediante su palabra.
Porque ciertamente si no, lo que va a pasar es que nuestras propias emociones o sentimientos o percepciones que estamos viviendo en estos días nos van a llevar, nos van a mover a mirar otras cosas. Y ciertamente Dios nos ha llamado para mirarlo a Él y conocerlo a Él. Dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta naturaleza, esta carne, tiene que menguar y Cristo en nosotros tiene que crecer, tiene que ser formado mediante su palabra. Dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él. Y la única forma de mirarlo a Él correctamente, verdaderamente, es mediante su palabra. Porque mediante ella vamos a entender su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en estos días? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en estos tiempos? ¿Qué quieres tú que haga, Señor? ¿Qué quieres que tú, qué quieres que yo vea, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? Son tiempos en los cuales Dios nos está llamando a depender de Él. Todo esto tiene un propósito. A nuestra vista humana es algo complicado. A nuestra vista humana ciertamente es algo que por momentos nos mueve, nos sacude, pero ciertamente Dios es un Dios que tiene todas las cosas bajo control. Yo te animo en esta noche, en el nombre de Jesús, a que pongas tu confianza en Él, a que estas cosas que vienen, que estamos enfrentando ya, no las enfrentemos solos, no las enfrentes mediante tus emociones o mediante tu fuerza o mediante tu conocimiento, sino las enfrentes teniendo palabra en tu vida, que la palabra sea el soporte, que la palabra haga la obra que tú no puedes hacer, ni yo lo puedo hacer. Estamos en un proceso de aprender a caminar con Dios. Y yo te quiero dejar con este salmos que descanso en su palabra. Y dice en Salmos 5, verso 11 al 12, pero alégrense todos los que en ti confían. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Y ciertamente los que confían en ti son los que te conocen. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo. Den voces de júbilo para siempre. Porque tú, oh Dios, los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y ciertamente, si nos regocijamos en ti es porque te conocemos. Si te amamos, Señor, es porque te conocemos mediante tu palabra. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Vamos a leer de nuevo este versículo. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y ciertamente somos justificados en Cristo Jesús. Porque cuando nos mira al Señor. Así es que hermano y hermana, te animo en esta noche a que confiemos en el Señor. Pongamos nuestra confianza en Él. Hay cosas que estamos viviendo, que estamos pasando. Y por favor, si hay alguna petición de oración ahí, mediante el grupo podamos publicarlo y poder juntos estar animándonos en oración y juntos poder seguir meditando en su palabra. Amén. Amén. Dios los bendiga. Señor, gracias, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. Que tu palabra, Señor, traiga ese encaminar que proviene de ti. Que tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, haga esa obra maravillosa en nuestro corazón. Señor, como Pablo dijo, Señor, y tu palabra nos enseña, que he aprendido
a tener en escasez. He aprendido a contentarme en escasez y también en abundancia. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese gozo que proviene de ti, no por lo que tengamos, no por lo que adquirimos, Señor. Ayúdanos a tener ese gozo en ti, Señor, por conocerte, por conocer quién eres tú, Señor. Ayúdanos a tener ese gozo verdadero que proviene de tu palabra, Señor. Ese gozo que nos llena por completo. Ese gozo que proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Porque hoy no estamos solos, Señor, sino tú estás con nosotros. Y estamos juntos como iglesia, Señor. Gracias. Ayúdanos a poder caminar en esta vida conforme tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder ser alineados, Señor, en nuestras vidas a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque todo obra para bien, Señor. Y ciertamente todo obra para bien. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que tiene todas las cosas bajo control. Para nuestra vista hay cosas que están saliendo de control, pero ciertamente, Señor, tú tienes todas las cosas bajo control. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de ti, Señor. De lo que tú harás. Y ciertamente, Padre, tú eres un Dios fiel que cumple sus promesas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.